En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llamados a la santidad. Vamos a desarrollar nuestro tema en dos partes. Primero, vamos a comentar un poco sobre qué entendemos por santidad, porque lo mismo que con otros conceptos tan importantes de nuestra fe, fácilmente sucede que tenemos ideas equivocadas o que las podemos en todo caso mejorar. Entonces, la primera parte va a ser qué entendemos por santidad. Y la segunda, las etapas en el camino a la santidad. Yo, por supuesto, siempre recomiendo que ustedes tomen apuntes, pero mucho más en el contexto de una escuela de formación para laicos. Así que esas son las dos partes de esta primera charla. ¿Qué entendemos por santidad y cuáles son las grandes etapas? Nos vamos a apoyar, por supuesto, en la Sagrada Escritura, y nos vamos a apoyar en una enseñanza que es muy tradicional en la Iglesia, sobre todo para la segunda parte. Nos apoyamos en esa parte, en esa enseñanza de la Iglesia, digo, que es muy tradicional. La han mencionado grandes santos y doctores de la Iglesia. Es el camino de los 3 pasos, eso lo repiten muchos autores, y nosotros, como se dice, no vamos a inventar la rueda aquí. Simplemente nos apoyamos en la enseñanza de la Iglesia. Entonces entremos en la primera parte. La primera parte es qué entendemos por santidad. Y para mantener una claridad al respecto, lo que resulta más útil es comparar como 3 ideas que nos damos cuenta que no corresponden y otras 3 ideas que sí corresponden. Entonces vamos a ver primero 3 concepciones deficientes de santidad y luego 3 concepciones correctas, o diríamos mejor positivas, sobre la santidad. ¿A qué llamamos una concepción deficiente de la santidad? Pues lo mejor es hacer la enumeración. La santidad vista como un club, la santidad vista como un privilegio, la santidad vista como una autopromoción. Esas son las 3 concepciones que podemos llamar deficientes. La santidad como un club, la santidad como un privilegio y la santidad como una autopromoción. Usted ya puede presentir que hay algo equivocado en esas maneras de hablar. Y usted lo puede presentir porque si usted lo piensa, el club o el privilegio o la autopromoción finalmente son como una exaltación del ser humano, mientras que lo que queremos es darle la gloria a Dios. Entonces aquí llegamos a un criterio muy interesante, y es que la gran diferencia, oiga esto, entre las concepciones erróneas y las concepciones correctas de la santidad está en esa expresión: ¿para quién es la gloria? Tarea: busque por favor en el Evangelio de Juan, está en el Evangelio de Juan, una frase. No la va a poder resolver en este momento, así que por eso le dije tarea, le toca después. La tarea es: busque en el Evangelio de Juan, ¿dónde dice nuestro Señor Jesucristo esta frase que es clave para este tema? He aquí la frase del Señor: ¿cómo van a buscar la gloria de Dios ustedes que buscan la gloria unos de otros? ¿Cómo van a buscar gloria de Dios ustedes si están buscando la gloria unos de otros? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre las concepciones erróneas
y las concepciones correctas de la santidad, la gran diferencia es que en las concepciones correctas siempre el centro está ¿en quién? En Dios. Y siempre lo que se busca es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea más conocido, más amado, más obedecido. Una concepción errónea de la santidad termina siendo una exaltación del ser humano. Qué bueno que soy, qué perfecto que soy, qué altura a la que ya me encuentro, qué conocimiento el que he logrado, qué grandes cosas hemos conseguido, qué impacto social estamos teniendo. Concepciones erróneas de la santidad. ¿Cuál es su característica? La característica es la exaltación del ser humano, dejando más bien en la penumbra a Dios. En cambio, una concepción correcta de la santidad siempre tiene como centro que Dios sea más conocido, que Dios sea más amado, que Dios sea más obedecido, que Él sea más glorificado. Ahí está realmente la idea fundamental. Entonces, esta es la idea central de esta primera charla. La diferencia entre las concepciones erróneas y las concepciones correctas de la santidad. La gran diferencia es que en las concepciones correctas, el centro siempre está en la gloria de Dios. ¿Y qué significa buscar la gloria de Dios? Porque no queremos quedarnos en palabras abstractas. ¿Qué significa buscar la gloria de Dios? Que Dios sea más conocido, más amado, más obedecido y por lo tanto, resumen de esas tres, más glorificado. O sea que las tres palabras claves son esas: que Dios sea más conocido, más amado y más obedecido. Allí donde se riega, donde se siembra, donde penetra el conocimiento de Dios, ahí vamos en la ruta correcta. Si ese conocimiento solo se queda en conocimiento, nos perdimos. Tiene que ser conocimiento con amor. Si la gente solo está aprendiendo cosas, por ejemplo, sabe mucha teología, tiene títulos, ha escrito muchos artículos en revistas indexadas, artículos revisados por pares, toda esa cuestión del mundo académico. Sí, todo eso es muy bonito, pero no aparece el amor, no. Tiene que ser que Dios es más conocido y más amado. Y si la persona manifiesta un amor muy grande porque Jesús es lo máximo en mi vida, porque sin mi Jesucito yo no sabría qué hacer, pero no obedece, tampoco vamos en la ruta correcta. Que Dios sea, otra vez repito, más conocido, más y más obedecido. Eso es lo que significa gloria de Dios. Eso es lo que significa. Y las concepciones correctas de la santidad siempre buscan la gloria de Dios. En cambio, las concepciones erróneas de la santidad, que son básicamente tres, en el fondo, aunque utilizan, oiga este verbo que si usted ama a Cristo le tiene que sonar como una cachetada. Las concepciones erróneas de la santidad utilizan la religión, utilizan la espiritualidad. Y voy a decir lo más doloroso: usan o pretenden usar, porque es imposible, usan a Dios, pero es para la exaltación del ser humano. Entonces se utiliza un lenguaje religioso, se utiliza una institución religiosa, se utiliza un pasado religioso, se utiliza, se usa y se utiliza, pero en el fondo la gloria es gloria para el ser humano. Bueno, profundicemos un poco más en estas concepciones erróneas, queridos amigos, porque uno sin darse cuenta cae en eso. Lo terrible de este tema es eso, que uno con la mejor buena intención, uno cae. Por lo menos si me preguntan a mí, yo he caído en todo lo peor que se puede caer en este tema. O sea que quien les está hablando es una persona arrepentida y en proceso de conversión. Bueno, tres concepciones erróneas. ¿Cuáles son las concepciones erróneas? La primera, dijimos, es ver la santidad como ¿qué? Como un club.
Tenemos un ejemplo bíblico muy claro. El gran club religioso, exactamente, el gran club religioso de la época de Cristo eran los fariseos. Ellos eran el gran club. Es decir, nosotros somos los buenos, el resto son los malos. El Papa Francisco advierte muchas veces sobre ese peligro de volvernos un club. Y el club uno lo forma sin darse cuenta. Mire, ustedes ya saben que la historia vocacional y espiritual mía está muy ligada, ¿no?, a la renovación carismática. Eso se sabe. Y yo me acuerdo que aún siendo yo un muchacho, tenía yo unos 18, 19 años. Creo que aquí no hay gente de esa edad, ¿o sí habrá? Siglo pasado. Sí. Claro, yo les estoy hablando del siglo pasado. ¿Quién tiene cualquier edad? 17. Dios la bendiga. Entonces, yo como a esa edad, realmente sin mucha formación, porque en esa época no existía la Casa de la Misericordia. ¿Ven? Esa es propaganda no pagada. Entonces, en esa época y sin mucha formación, a mí, a pesar de todo, fíjese que el Espíritu Santo actúa en uno, aunque uno era un ignorante, pero el Espíritu actúa. Yo me acuerdo que a mí me golpeaba en el oído expresiones que a veces oía en los grupos de oración. Me acuerdo una expresión en un grupo de oración. Decían, es importante asistir a la Santa Misa. Bien, perfecto, tiene toda la razón. Pero fíjese esto otro que decían. Si no pueden ir donde haya un sacerdote renovado, entonces, pues procuren ir de todas maneras a misa. Entonces, fíjate, ya aparecía la diferencia entre el sacerdote que sí, el renovado, y el sacerdote que no. Entonces, ya ahí viene la idea de que hay misas que son misas, lo que se dice misa. Pero si no puede asistir a la misa, lo que se dice misa, pues entonces, ¿qué hacemos? Vaya ahí a cualquier cosa que tengan en su parroquia. Más o menos así decían algunas señoras de la época. Yo te aseguro que esas personas no estaban pensando en destruir la iglesia, pero es que por eso te digo, uno cae, uno sin darse cuenta en el lenguaje uno cae, sobre todo porque uno ha tenido una experiencia. Uno tiene una experiencia de conversión por un retiro, por un congreso, por un encuentro, simplemente porque el amor de Dios llegó a tu vida. Y a veces ya empieza uno a hacer el club, ya inmediatamente empieza uno a hacer el club. El club se hace con cualquier cosa buena. Esa frase usted debe escribirla, porque esa es la astucia del demonio. El club se hace no a partir de lo malo, sino a partir de lo bueno. Yo me convertí, dice uno, ¿no? Que uno nunca termina de convertirse. Yo me convertí. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es, hagamos el club de los convertidos. Yo estudié teología. Hagamos el club de los teólogos. Yo pertenezco a la Casa de la Misericordia. Nosotros somos los buenos. Yo conozco la renovación carismática. Nosotros los carismáticos. El ser humano tiene esa tendencia a formar club. Y el demonio es tan sucio que utiliza lo bueno para el mal. Eso quiere decir que el club uno siempre lo forma con cosas buenas. A veces el club es el club familiar. Mi familia es buena. Entre nosotros hay respeto. Mis hijos, no porque sean mis hijos, pero esos hijos míos son una maravilla realmente. A uno yo lo llamo el portento y a otra la llamo la belleza. ¡Portento! ¿Qué pasó, papá? Venga. Ahí está, señalándose el portento y la belleza. Entonces fíjese, uno cae en esto sin darse cuenta, porque el demonio es astuto y uno utiliza lo bueno. El demonio utiliza lo bueno para volverlo malo. Entonces ahí se va formando el club. Pero por supuesto el club más terrible de la época de Cristo eran los fariseos. Hay una expresión de los fariseos en el Evangelio según San Juan. Segunda tarea, es decir, en los descansos, en vez de estar coma y coma, busque, escrute
escrute la palabra de Dios. Entonces, en el Evangelio según San Juan aparece otra frase. ¿Cuál es esa otra frase? Que tienen que buscarla. Es una frase de los fariseos. No, de los fariseos, no que le dijeron a ellos. La frase de los fariseos es esta, que muestra exactamente la espiritualidad pútrida del club. Oiga lo que dicen los fariseos: esos que no conocen la ley son unos malditos. Oiga esa frase está en la Biblia, está en el Evangelio de Juan, y usted debe encontrarla. Esos que no conocen la ley, esos son unos malditos. Entonces, esa es una concepción de la santidad como club. Nosotros los buenos. Belleza, dígale a Portento que venga. Entonces uno va formando su club. Y uno no se da cuenta. Como ustedes son gente inteligente y que profundiza en las Escrituras, hágase esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esa tendencia humana? Hablemos más fuerte. ¿Por qué esa puerca tendencia humana a estar formando club? ¿Por qué? La respuesta nos la da San Pablo. La respuesta es por nuestra carnalidad. Una de las dimensiones de la sarx es carne en griego. Y el apóstol San Pablo utiliza esta expresión en griego, anthropos sarkinos. Sarkinos es el hombre carnal. Cuando uno habla hoy de pecados de la carne, la gente piensa inmediatamente en sexo. No, para San Pablo, sarkinos, carnal, lo que quiere decir es aquel que está sujeto a la carne. Y hay muchas maneras de estar sujeto y esclavo de la carne. Una es ciertamente el desorden sexual. Eso lo puede mirar usted en Gálatas capítulo 5, donde habla San Pablo de los frutos de la carne. Pero usted se da cuenta que ahí San Pablo, en Gálatas capítulo 5, no le he debido decir el capítulo, ahí cometió un error. Pero bueno, en Gálatas capítulo 5 dice San Pablo, habla de los frutos de la carnalidad. Y usted se da cuenta que ahí aparece claro la lujuria y todos los pecados sexuales, pero dice también los partidismos, los grupitos, las divisiones, ¿ve? Porque la carnalidad, la carne, ¿qué es lo que pide la carne? La carne pide protección, comodidad y placer. Esas son las tres cositas que suele pedir la carne. La carne pide placer, eso es cierto, placer. Pero no es solo lo que pide. La carne pide primero protección, luego pide comodidad y luego sí pide placer. Ese es el orden usual en la carne, la sarx. Entonces el anthropos sarkinos, el hombre carnal, es aquel que pone en primer lugar su protección, su comodidad y su placer. Pero uno empieza siempre por la protección. Entonces, ¿qué es lo que uno busca en el grupito? El grupito. ¿Qué es lo que uno busca? Protección, exactamente. Y reconocimiento. Entonces, claro, ahí es donde yo soy alguien. Yo soy alguien. Porque cuando uno va por el mundo universo, uno no es nadie. Usted camina, por ejemplo, una ciudad al azar, Atlanta. Usted camina por Atlanta, usted no es nadie. Usted no le importa a nadie. Pero allí donde usted pertenece a un grupo, donde usted es reconocible, entonces usted es alguien y usted se siente protegido, usted siente que el asunto es distinto. Entonces, la carne busca protección. Y cuando uno busca protección, entonces uno se escuda en el grupito. Y cuando uno se escuda en el grupito, ¿qué creen que pasa? Pues pasa que uno empieza a separar los de mi grupo y los que no son del grupo. Pregunta: ¿sucedió algo así entre los discípulos apóstoles de Cristo? ¿Cayeron ellos en eso? Sí, la respuesta es sí. Pero ahora vamos a ver quién me da un ejemplo, porque hay un ejemplo que es impresionante de cómo también ellos estaban con la mentalidad del anthropos sarkinos. Sarkinos, esa palabra a mí me impacta, me da como escalofrío, porque es la carnalidad en toda su expresión. El anthropos sarkinos. Usted levantó la mano, ¿qué va a decir? En la parte, el ejemplo es en la parte en que ellos dicen que le prohíba a los que estaban sacando
espíritus malignos al hombre a él porque no estaban andando con ellos. Eso es excelente. Yo veo que tiene futuro esta escuela. Veo que tiene futuro. Exactamente, ese es el ejemplo típico. Es decir, fíjate cómo ya le surgió la carnalidad a Juan, ¿no? Ese era Juan. Le surgió la carnalidad. Entonces él dice: vimos a uno que estaba sacando demonios en tu nombre. O sea, estaba haciendo las cosas bien, estaba sacando demonios en el nombre de Jesús. Y sin embargo, ¿qué dice Juan? Pero como no es de nuestro grupo, entonces prohíbeselo, Señor. No, se lo hemos prohibido, dicen ellos. Hemos querido prohibírselo. Entonces date cuenta que esa es la carnalidad. Esa es la carnalidad. Hay otro texto que es menos evidente, pero que muestra también un poco de lo sucedido sobre esta carnalidad. Póngale cuidado. Cuando usted ve la multiplicación de los panes, la multiplicación de los panes es el único milagro que se narra en los 4 evangelios. Y las diferencias son sutiles pero importantes en las distintas recensiones. En una de esas recensiones, tercera tarea, ¿en cuál? Hay que buscar. Eso no es nada más vine a descansar, a disfrutar buen clima, no. Entonces, la tercera tarea es busquen dónde está el milagro de la multiplicación de los panes, en el cual, relato, se dice lo siguiente: Señor, estamos en despoblado. Despide a la gente para que se vayan. Despide a la gente. Y entonces Jesús, que se las sabía todas, literal, se les queda mirando y les dice: denles ustedes de comer. Ustedes tienen guardado, ¿cierto? Denles ustedes de comer. ¿Qué demuestra ese diálogo? Que ellos estaban protegiendo lo suyo. Ellos estaban protegiendo lo suyo. Y por eso le dicen a Jesús: ay, tan preocupados ellos por la gente, ¿no? Tan preocupados. Que se vayan para que alcancen a llegar a las tiendas, que se vayan por allá y compren y nos dejen a nosotros lo de nosotros. Y Jesús les dice: no, Señor, aprendan a dar de lo de ustedes. Y entonces ahí empezaron a pelear entre ellos. ¿Se da cuenta para qué le dijo, hombre? Le dijo. Y entonces... Oiga, y entonces, dese cuenta. O sea, ellos estaban ahí, ¿qué? Protegiéndose, preservando su comodidad. Acuérdese esos 3 verbos que son claves con el anthropos sarkinos. En latín es homo carnalis, el hombre carnal, el ser humano carnal. Busca siempre, primero, mi protección, segundo, mi comodidad, y tercero, mi placer. Bueno, entonces ya vemos que el club definitivamente es una manera muy equivocada, ¿cierto? El club es una manera muy equivocada. Pero así como el demonio es sucio, es puerco, así también Dios, uno se queda asombrado. Ustedes pueden creer que Dios se vale de una idea equivocada para buscar algo bueno en el ser humano. Fíjense la frase que antes dije del demonio. El demonio, ¿cómo fue? El demonio se vale de lo bueno para dañarlo. Pero Dios es tan poderoso, es tan sabio y es tan compasivo que es capaz de utilizar cosas deficientes o malas para hacer algo bueno. Y esta pregunta sí que es más difícil. Sabemos ya, a raíz de lo que se ha explicado, todos estamos de acuerdo en que la concepción de la santidad como club es un desastre, ¿sí o no? Es absolutamente contraria al querer de Dios. Pero Dios, pregunta, ¿Dios puede utilizar una idea equivocada, como es esa del club, para hacer una obra buena en una persona? Y la respuesta es que sí. Pero encontrar un ejemplo es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, claro que uno nunca conoce toda la Sagrada Escritura. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo en este momento yo no sé dar ningún ejemplo de la Biblia.
En la Biblia yo no sé dar ningún ejemplo, pero sí sé en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia Dios sí ha utilizado una idea equivocada de santidad para llevar a una persona, para darle un empujoncito a una persona y que empiece a salir de su pecado. Es algo maravilloso. Yo creo que cuando uno reflexiona un poco en esto, hermanos, uno siente una gratitud, uno se conmueve. O sea, ¿cómo es Dios? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios, oiga? ¿Hasta dónde llega? Que es capaz de utilizar algo imperfecto, que de suyo está equivocado, para motivar a una persona, para moverla, para sacarla de su pecado. Lo cual no es extraño. Grandes santos, como por ejemplo el Padre Pío, han mostrado que llega a tanto el poder de Dios y llega a tanto su misericordia infinita. Es que de verdad que no tiene límites la misericordia de Dios. Llega a tanto que a veces utiliza un pecado para sacar a otro, porque no todos los pecados son igualmente graves. Entonces es doctrina común en la iglesia, y la expone entre otros San Pío de Pietrelcina, que a veces Dios permite que una persona caiga en pecados asquerosos y vergonzosos, para por medio de ese pecado, que en sí mismo es vergonzoso, sacar otro pecado que es menos vergonzoso pero más grave, como es la soberbia. Dios llega a tanto que utiliza un reptil para sacar a otro y una cucaracha para sacar a otra, y de manera que es capaz de utilizar un pecado como es una caída de la lujuria para destruir otro pecado peor, que es el pecado de soberbia. Y así, con esa providencia, como hundiendo sus manos santísimas y purísimas en el asco, la basura y el estiércol que hay a veces en el corazón humano, es capaz de sacar algo bueno de nosotros. Eso es demasiado poder de Dios, es demasiado. Por eso, santos como nuestro querido Padre Pío se quedaban asombrados de la misericordia de Dios, porque eso es demasiada bondad. Bueno, pero nuestro tema, ¿cómo utiliza Dios una idea equivocada, que es la idea del club? ¿Cómo puede utilizarla para favorecer la conversión de una persona? Pues le cuento esto. Ha habido casos, de los cuales el más famoso es el de San Ignacio de Loyola, en los cuales una persona, mirando la santidad de otros, quiere ser parte de ese grupo. Si usted recuerda la historia de la conversión de San Ignacio de Loyola, él era un soldado que fue herido, que tuvo una larga convalecencia. Durante su convalecencia le tocó leer, porque no había más en esa casa, le tocó leer vidas de santos, y él leyendo vidas de santos, pues se encontró con personajes como Francisco de Asís, como Domingo de Guzmán. Oiga la frase con la que empieza el camino espiritual de San Ignacio de Loyola, y usted verá a Dios utilizando la idea del club, pero para sacarlo del poder de las garras del mundo. He aquí la frase de San Ignacio de Loyola: y si yo hiciera lo mismo que un San Francisco o un Santo Domingo. ¿Qué hay en esa frase? Ignacio era un guerrero, era un soldado, y para él, en su cabecita, lo que estaba muy claro era que uno pertenece a un batallón, a un ejército. Uno pertenece a un ejército. Entonces, él quería entrar en ese ejército. Él veía que había un grupo selecto de personas llamadas los santos, como Santo Domingo y como San Francisco. La biografía de él describe que esos fueron los santos que él mencionó ahí: San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Entonces fíjate que San Ignacio de Loyola llega a decir esta frase: y si yo hiciera... Ahí no mencionó la gracia de Dios, ni el poder de Dios, ni el amor de Dios. Él está pensando más en sí mismo. Su pensamiento es todavía muy carnal. Y aquí la frase otra vez: y si yo hiciera lo mismo que un San Francisco o un Santo Domingo. Esa frase es muy imperfecta. Esa frase está apoyándose, por lo menos en su enunciado, solo en sus propias fuerzas. Y esa frase es algo así como: ¿y si yo entrara a ese club? Oiga, ¿y Dios se valió de eso? Dios agarró eso. Es que realmente mi Dios es tan compasivo que la brizna más chiquita de conversión Él la toma y la hace florecer.
Por eso dice el profeta Isaías, Él no apaga el mechón humeante. Imagínense qué luz da un mechón humeante. Nada. Pero Dios, aunque solo seas un mechón humeante, Dios toma eso poquito que tú eres, eso poquito que yo soy, eso poquito que somos, y es tan tierno, es tan compasivo, que toma eso poquito y lo hace florecer. Bueno, esa es la historia del club. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el club proviene de la mentalidad carnal. Hemos aprendido que los actos propios de la carne son buscar protección, comodidad y placer. Hemos visto que cuando uno se monta en un club, uno empieza a creerse mejor que los demás. Pero hemos visto que el gran peligro de ese club es que el demonio utiliza lo bueno para hacer algo malo. Y luego hemos visto que la misericordia de Dios es tan fantástica que incluso utiliza algo malo para lograr algo bueno. Algo malo en el sentido de deficiente. Por eso uno tiene que pensar, esto yo tengo que repetírselo a esta cabeza mía dura. Uno tiene que repetirse muchas veces. Nada puede estar por fuera de la misericordia de Dios. Nada, ni nadie. Uno nunca debe desesperar de la conversión, de la salvación de nadie, porque los caminos de la misericordia son infinitos. Bueno, entonces hemos dicho, primera concepción errónea de la santidad, el club. Segunda concepción errónea de la santidad, el privilegio. Hay una mano levantada. Padre, le he dicho, mi Dios es mañoso. Mañoso. Él se hace sus mañas para meterlo en cintura. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Mi Dios, expresión típica pues aquí en nuestro país, mañoso en el sentido de que sus caminos son a veces impredecibles, inesperados, simpáticos, extraños. Es verdad. Bueno, pasemos al segundo, privilegio. La santidad como privilegio. Es muy parecido a lo del club. La santidad como privilegio. La santidad como privilegio es algo así como una medalla. Una medalla que uno se ganó. Algunas personas llegan a mirar el acceso a la Sagrada Comunión como una especie de premio, como una especie de medalla. El acceso a la comunión es algo complicado desde el punto de vista teológico, porque es evidente que no es una medalla. ¿Quién de nosotros es digno de comulgar? Pues nadie. Pero por otra parte, tampoco es cualquier cosa, porque dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, el que come y bebe indignamente del cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. O sea que sí hay una manera indigna de comulgar. Entonces uno nunca es digno, pero hay un límite. Y tratar de establecer ese límite no es tan fácil, pero no es exactamente el tema que tenemos ahora. Entonces, el privilegio, ¿en qué consiste la mentalidad del privilegio? Es como un premio. O sea que la medalla es como un premio. Las características de esta concepción de la santidad son características contables. Antes de continuar con la charla, debo saber si aquí hay contadores, por favor, auditores de contaduría, cosas de esas. Parece que no hay nadie, entonces sí puedo hablar. La mentalidad contable de la santidad. Acuérdese que este fue uno de los muchos errores en los que cayó Martín Lutero. Él tenía una concepción contable de la santidad. Entonces las preguntas que se hacía Martín Lutero mientras agonizaba en sus escrúpulos, porque él cayó en un problema gravísimo de escrúpulos, la concepción que tenía Martín Lutero era más o menos esta: ¿cuántos azotes tengo que darme para que Dios me perdone? ¿Cuántos ayunos tengo que hacer para que un alma salga del purgatorio? ¿Cuántos rosarios tengo que rezar para vencer este pecado? Es una mentalidad contable. Lo típico de la santidad como privilegio es contable, es algo que yo pueda controlar. A veces no es simplemente cuantitativo, a veces es algo cualitativo. Por ejemplo, hay personas que miran la vida sacerdotal o miran la vida religiosa de esa manera. Entonces miran su proceso hacia Dios por etapas. Bueno, ya voy a superar el noviciado. Ahora daré otro paso. Ya hice los votos temporales. Ahora me toca esperar y sufrir, hacer buena cara, caerle bien a la Madre Superiora. Sí, madrecita, como usted diga, sí, señora, como diga, pero espere que me den los votos y verá.
Entonces es una mentalidad muchas veces hipócrita, porque es una mentalidad que va por etapas, y es una mentalidad que mira el ascenso hacia Dios como una escalera en la cual yo tengo claros los escalones. La santidad es una escalera, sí, pero el peligro está en que uno crea que uno ya sabe cuáles son los escalones. No confundir esto con la segunda parte de este tema, que es el tema de las grandes etapas de la santidad. Entonces, cuando usted mira la santidad como escalera, entonces usted dice, bueno, yo estoy rezando ya un rosario. 1.1, 1.2 rosarios, 1.5, 2 rosarios. Ya estoy en nivel 2 rosarios. Además de eso, nivel ayuno. ¿Cómo está el ayuno? Por lo que veo, mal. Por lo que vi hace un rato, mal. El ayuno. Entonces vamos a mirar el ayuno. ¿Cómo está el ayuno? ¿Cómo funciona el ayuno? Entonces la persona, oiga, y los santos, qué luz la que le da Dios a los santos, ¿no? Una cosa que le decía Dios a Santa Catalina era esa. A mí hay unas frases del Señor a Santa Catalina que me dejan así impresionado. Una de ellas es la que les voy a contar. Dice Dios, hay gente que está tan obsesionada contabilizando oraciones, están tan obsesionados contando oraciones que se les olvida a quién le están hablando. Entonces llega el momento en el que cuando la santidad es un privilegio, entonces tú sabes que tienes que cumplir unos determinados requisitos. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida con 2 y posiblemente 3 casos de personas que miraron la ordenación sacerdotal como una meta. Así como decir, yo me tengo que graduar de ingeniero, dijeron, no, yo tengo que lograr la ordenación. Por supuesto, lograda la meta, pues ya es aburrido, ¿no? Ya lo tengo. Es más o menos como la persona que quiere un determinado modelo de carro. Ustedes saben que hay gente que cada rato está cambiando de carro. Yo he visto que eso se produce en algunas personas. Entonces, las personas que van cambiando de carro siempre tienen una meta, ¿cierto? Tienen una meta. Bueno, mi próximo carro. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi próximo carro? Entonces, mi próximo carro tiene que ser de tales o cuales características. Y cuando la persona ya tiene la meta para el próximo carro, se mide a partir de esa meta. Pero ¿qué pasa? Que una vez que ya tienes ese carro, pues ya no te produce la misma satisfacción. De hecho, ya empiezas a encontrarle. Mire, padre, que cuando uno llega a 160 kilómetros tiene un ruidito. ¿Le hago la prueba, padre? No, tranquilo. Hay un refrán latino muy bonito, que a pesar que mi memoria no me da para acordármelo en latín, pero un refrán latino muy bonito que traducido dice lo siguiente: las cosas no tienen el mismo sabor poseídas que deseadas. Entonces, y eso se nota en todo, también en el amor humano se nota. Es emocionante ver el proceso, por ejemplo, de conquista, ese proceso de conquista, ¿no? Porque sobre todo nosotros los varones somos muy así de avances, ¿no? Ya logré tocarle la mano, y esta vez no me dio un puño. Entonces ya se logró algo. Ya logré abrazarla, ya logré salir con ella, ya logré besarla, ya logré, ¿ve? La persona va viendo, y los que miran la santidad como privilegio van viendo también como si fuera ese proceso, como quien dice, yo voy avanzando, voy logrando. Por supuesto, el que mira la santidad como una especie de escalera, ¿qué le va a pasar? Le va a pasar que mira a los que están abajo y los ve menos. ¿Cuántos rosarios? 0.4. Está mal, hermano. Está mal. 1.8. Entonces, se forma la vida cristiana, se forma una especie de clasificación. Y dentro de esa clasificación hay siempre un ascenso. ¿Por qué sucede esto? Le hago la misma pregunta que hice antes. ¿Le sucedió esto a los discípulos de Jesús? Sí le sucedió. Ahora piense el ejemplo. El ejemplo, ¿dónde se nota que ellos tenían mentalidad de eso? Eso sí es más fácil que la anterior. La petición. ¿Cuál petición? De la mamá de los... Claro, la mamá de los Zebedeos.
Esa dijo: yo, este es el momento de actuar, y yo lanzo, yo catapulto mis hijos al primer lugar. Entonces es eso, ¿no? El que esté de primero, el que está de segundo. Y acuérdese que hay muchos pasajes de los evangelios donde se nota que ellos discutían. ¿Y cuál era la discusión? ¿Quién es el primero? ¿Ve? Eso es lo propio. Así como la santidad de club proviene de la mentalidad carnal, así esta santidad de privilegio lo que produce es esas clasificaciones y el querer ser el primero. ¿Y cuál es la consecuencia de querer ser el primero? La rivalidad. Porque si resulta que usted es padrecito de una parroquia de la periferia, yo soy padrecito de otra parroquia de la periferia, pero un día nos van a ascender, entonces no hay tantas parroquias en el centro como en la periferia, entonces usted es un estorbo para mí. Lo peor que tiene la concepción de la santidad como privilegio es que mi hermano me estorba. Escriba esa frase que le conviene. Lo peor que tiene la santidad como privilegio es que mi hermano me estorba, porque estamos subiendo. Esto es lo mismo que sucede en algunas universidades en las cuales enseñan a los estudiantes a ser súper competitivos. Y como son súper competitivos, les enseñan desde que son chiquitos a que el que está al lado suyo posiblemente es su enemigo, es el que el día de mañana le va a quitar el puesto a usted. Y los papás sin darse cuenta, por eso les he dicho que uno cae en estos pecados sin darse cuenta. Ay, Dios mío, cuántas veces los papás obran de ese modo, cuántas veces los papás le hablan al hijo así. Llega el muchachito, tercero de bachillerato, cosa parecida: papá, los resultados del colegio. Mira, quedé de tercero. ¿Y por qué no quedó de segundo, de primero? Y el papá dice que es por el bien del hijo, por el bien del hijo. Pero en realidad, con mucha frecuencia les están haciendo un daño muy grande. Porque les están enseñando que a base de codazos, a base de astucia o a base de trampa, y ahí viene el otro sentido de la palabra maña, a veces de mañas y de fuerza, impóngase usted. Esta es la gran diferencia entre la santidad de club y la santidad de privilegio. Porque la santidad de club sí tiene hermanos. Claro, porque pertenecemos todos aquí, somos la logia. Entre nosotros somos los elegidos. No cualquiera llega a Chinácota. Somos los elegidos. En cambio, la santidad de privilegio es la que han denunciado especialmente el Papa Benedicto y luego en el mismo lenguaje Francisco. En latín eso se llama, en italiano eso se llama carrierismo. El carrierismo es eso. Yo voy subiendo y la idea es que tú te vayas quedando. Yo subo, tú te quedas y yo me despido con una sonrisa bonachona, te digo: mira, me toca dejarte en las profundidades de tu periferia porque yo voy que subo, yo voy que trepo. Entonces la santidad de privilegio es una santidad que tarde o temprano mira al otro como un estorbo, y si no lo mira como un estorbo, lo mira únicamente como un ejemplo para emular. Eso me lo he encontrado yo en algunos católicos piadosos. O sea, no son tan malas personas como para decir que el otro se hunda, que se le olvide decir sus oraciones, que se le olvide. No llegan hasta ese hasta ese extremo perverso, no llegan. Pero sí llegan a otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es que si me encuentro una persona que hace 2 ayunos, no voy a hacer 2.1. Entonces miran, siempre tienen una mentalidad continuamente de competencia. ¿Pasó entre los discípulos? Sí pasó. ¿Puede Dios, nos volvemos a hacer la misma pregunta, ¿puede Dios utilizar esa mentalidad de competencia? ¿Puede Dios utilizar esa mentalidad de privilegio para sacar a una persona? Sí. De hecho, muchas conversiones suceden así. Por eso yo hablo del apostolado de la belleza. Por eso le digo a las chicas, a los muchachos: sean ustedes inteligentes,
exitosos sin hacerse daño ni ser idólatras. Exitosos, es bueno que sean exitosos, que sean personas prósperas sin idolatrar la prosperidad. Eso es bueno, eso es bueno. Procure ser bonita en la medida en que eso es posible. Procure ser bonita, porque es que eso también sucede. No, créame que uno también se encuentra unos casos en los que uno dice, hombre, realmente a esta muchachita hay que enseñarle un par de cosas, porque no hay derecho, no hay derecho. Sí, así tampoco. Eso no es santidad, eso se llama dejadez, eso se llama pereza. No, usted procure más o menos, ¿cierto? Con lo que se puede, sin idolatrar. Dios se puede valer de la mentalidad de privilegio y de jerarquía y de superioridad, sí se puede valer de eso. Se puede valer de eso, es el ejemplo que han tenido, lo que decíamos en el Congreso. Una persona bien bonita, bien inteligente, sana, casta, tiene un impacto. Y te aseguro que muchas personas de las que quieran convertirse van a sentir, yo quiero alcanzar ese nivel. Y Dios se vale también de eso. O sea, usted convénzase de que Dios es tan bueno que utiliza todas estas cosas. Es algo que a uno le asombra realmente. Última concepción errónea. La última que vamos a ver es la concepción errónea que corresponde a ¿qué? A la autopromoción. La autopromoción, ¿qué es? Voy a desarrollar mi máximo potencial. Eso se parece mucho a ¿qué? Dragon Ball Z. Eso se parece mucho a todo esto de la mentalidad positiva, ¿no? Llénese usted de pensamiento positivo, avance, crezca, usted lo puede lograr, concéntrese, usted lo puede lograr. Entonces, por ejemplo, usted es bajito, piense, mañana voy a ser más alto. ¿Sí? Barriga desaparecerá mañana. Empiece hoy. Entonces, bueno, la autopromoción, ¿qué es? Es como el deseo de eliminar todo lo que me disgusta de mí. Es el deseo de eliminar todo. Entonces hay personas que tienen esa mentalidad de autopromoción. Miran algo, por ejemplo, hoy qué defecto voy a eliminar. Entonces uno se encuentra algunas personas. Si elimino un defecto por día, en un año he eliminado 365 defectos. O sea, voy a ser realmente bastante perfecto. Si usted logra quitar un defecto por día, entonces yo era una persona desordenada, ya me volví una persona ordenada. Yo era una persona iracunda, ya controlo mi genio. Yo era una persona mentirosa, ya ahora no digo mentiras, y esto que estoy diciendo tampoco es una mentira. Y así es la persona. y así la persona va mejorándose, ¿no? Usted se da cuenta que hay algo bueno ahí, porque la persona está realmente en lucha, ¿cierto? Está en combate. El nombre técnico que eso tiene en teología espiritual, ¿cuál es? Esa lucha, ¿cómo se llama? Se llama ascetismo. Se llama ascetismo, ASC, ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es el gimnasio de la virtud, es el gimnasio del alma. Es cuando usted dice, bueno, tengo que luchar por desterrar esto. ¿Soy una persona perezosa? ¿Sí o no? Sí, soy perezoso. Vamos a luchar contra la pereza. ¿Soy una persona distraída? ¿Desde cuándo es usted una persona distraída? ¿Desde cuándo qué? Voy a luchar por eliminar todo defecto. Eliminar todo defecto. La autopromoción tiene un aspecto positivo, repito, porque hace que la persona esté en combate espiritual. Y ese combate es bueno, porque ese combate le está recordando a uno que hay que avanzar. Observe usted que una de las expresiones del libro de Job la tomó nuestro muy querido San Ignacio de Loyola,
y la aplicó a su propia historia. Esa frase del libro de Job, que es la tarea número ¿qué? 4, creo. No está llevando, usted no está apuntando las tareas. O sea, usted no apunta las tareas, sí está apuntando. Bueno. Entonces la tarea del libro de Job es, hay que encontrar en el libro de Job esta frase: no está el ser humano, o no está el hombre, dicen las traducciones, no está el hombre cumpliendo en la tierra un servicio militar. Vita militia est. La vida es servicio militar, la vida es combate. La vida es combate. Ese es un lema de San Ignacio de Loyola: la vida es combate. Eso tiene su parte buena. Yo quiero destacar eso tiene su parte buena. Porque usted está luchando contra el mal. Usted está queriendo sacar de su vida lo que lo rebaja. Además hay un aspecto muy bonito. Y es que cuando usted dice que la vida es combate, usted también está tomando conciencia de que está llamado a algo mejor. Y hay una expresión que se ha vuelto muy popular en este tiempo, o sea, la he oído en varios ambientes. Llega, busca la mejor versión de ti mismo. Qué bonito. Cada uno de nosotros está llamado a ser la mejor versión de sí mismo. ¿Qué es lo que yo estoy llamado a hacer? Yo no estoy llamado a hacer cualquier cosa. Hay muchas versiones de mí. Muchas. Hay una versión degenerada, destruida por el pecado. Hay una versión mediocre por el pecado. Hay una versión sucia y maloliente por el pecado. Pero hay una versión hermosa por la virtud, por la superación del pecado. Entonces hay algo muy bueno en esto, y es el deseo de llegar a la mejor versión de mí mismo. Y hasta cierto punto la santidad es eso. Esa podría ser una definición de santidad. La santidad es la mejor versión de uno mismo. Ser santo, ¿qué es? Es llegar a la mejor versión de uno mismo. ¡Qué belleza! Eso es bonito. Pero evidentemente hay un peligro. Un peligro. Varios peligros, muchos peligros. Por ejemplo, un peligro que hay es que si usted está buscando el ser la mejor versión de sí mismo, probablemente a usted se le olvida al prójimo. Muy posiblemente. Nos dijo nuestro Señor Jesucristo que la perfección estaba en 2 amores, ¿no? Que son en el fondo uno solo. Amor a Dios, amor al prójimo. Pero resulta que mientras yo estoy tratando de ser la mejor versión de mí mismo, probablemente yo estoy enamorado de mí. Entonces se cae en un narcisismo espiritual. El narcisismo espiritual es que yo quiero ser lo más perfecto, lo más virtuoso, pero en realidad lo que yo estoy haciendo es como eso, como que aquí, desde la mediocridad en la que me encuentro, yo logro visualizar: oh, si yo llegara a hacer eso. ¿Te imaginas que yo llegara a hacer eso? O sea, ese Nelson, ver ese Nelson, ay, eso sería una belleza. Y entonces yo empiezo a amar, pero estoy amando es solo esa versión de mí. O sea, en el fondo no estoy amando a Dios, y en el fondo no estoy amando al prójimo. Entonces ahí hay un primer problema que uno ve que es un problema grave de esta versión errónea de la santidad, y es que en el fondo estoy amándome. Y en el fondo lo que estoy buscando es solamente esa perfección. Una santa extraordinariamente inteligente, si se le hubiera hecho una medida de cociente intelectual, sería algo muy interesante. Fue Santa Teresa del Niño Jesús. Yo tengo la idea de que ella tenía un don de inteligencia completamente superior al promedio. Es algo que no se suele mencionar cuando se habla de Teresa del Niño Jesús. La agudeza de las observaciones que hace Teresa del Niño Jesús con respecto a este tema de la santidad muestran para mí, por una parte, la obra de Dios en ella, pero también que era una mujer muy inteligente, pero muchísimo. Cuéntase de Santa Teresa del Niño Jesús que cuando iba a morir ella no había cumplido 24 años de edad. O sea que hay gente aquí que tiene mucho más de 24 y mire dónde están. Entonces Santa Teresita. Santa Teresita. Sí, Santa Teresita, la misma Santa Teresita. Entonces dése cuenta.
Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, menos de 24 años y mire lo que llegó y mientras tanto vea lo que estamos. Creo que Miguel tendrá como 22 y medio por ahí, ¿no? Bueno, Le quedan 2 años. le quedan 2 años. Oiga, entonces, mire esta observación que se cuenta de Santa Teresita. Estando ella ya próxima a su muerte, una religiosa de su monasterio, tratando de decir algo medio piadoso y medio amable, le dice: contemplando a vuestra caridad o viendo a vuestra caridad, caigo en cuenta de cuántas virtudes me hacen falta, decía la monjita esta. Teresa del Niño Jesús, que había sido socia de la maestra de novicias y que además tenía esa capacidad psicológica, esa penetración, esa inteligencia, le responde a esta hermanita: virtudes por perder, hermana. Es una frase misteriosa. ¿Cómo así que perder virtudes? A uno siempre le hablan de que uno tiene que adquirir las virtudes. ¿Por qué habla Teresita de perder virtudes? Lo que le quería decir era: estás tan ocupada tratando de ser tú misma que se te ha olvidado ser de Dios. Y mientras no te desprendas de la obsesión de ser tú misma, nunca podrás ser verdaderamente de Dios. 23 años y unos meses tenía Teresita cuando el Espíritu Santo le concede ese pensamiento absolutamente precioso. Entonces la autopromoción es un error en el que uno muy fácilmente cae. Tal vez es de los más sutiles en esto, porque uno realmente está luchando, tengo que ser más amable, tengo que dominarme más, voy a dominarme más, de manera que tenga un completo dominio de mí mismo. Pero en el fondo la persona, ¿en qué está pensando? En ella. Está pensando en su gloria, no se da cuenta. ¿Cuál es el peligro? A ver, recordemos los peligros de las distintas concepciones. ¿El peligro del club cuál es? Pues el peligro del club es que yo voy a dejar por fuera a muchas personas. El peligro de la... ¿cómo se llama este segundo que dijimos? De la mentalidad de privilegio es que yo voy a mirar a los demás solo como competencia o rivalidad. ¿Cuál es el gran peligro en esto? El gran peligro en esto es la sequedad en el amor. La sequedad en el amor. Porque la persona en el fondo solo se está amando a sí misma. Hay una sequedad en el fondo terrible. Además, cuando una persona se obsesiona en su propia perfección y en su autopromoción espiritual, cuando la persona está de esa manera obsesionada consigo misma, le va a pasar algo. Y es que las virtudes que más le interesan son las virtudes que puede controlar. Por ejemplo, yo puedo controlar mi temperamento, yo puedo controlar mis reacciones, yo puedo controlar mis penitencias, yo puedo controlar mis oraciones, yo puedo controlarme. Pero en cambio, cuando usted se arriesga a amar, ¿cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto? Muchas veces el fruto usted no lo conoce. Si usted, por ejemplo, está evangelizando, si usted está dando catequesis, usted da catequesis y usted suelta su mensaje y más o menos por la cara que le hicieron, usted más o menos deduce, sí, parece que les llegó, parece que no les llegó, pero usted queda en una gran incertidumbre porque usted no puede controlar eso, porque queda en el secreto de Dios lo que pasó en cada corazón. Entonces la persona obsesionada en la autopromoción gusta de aquellas labores, de aquellos trabajos en donde puede verificar su propio progreso. Entonces lo que sea de mí con yo, eso me gusta, porque ahí sé que tengo el control, ya sé que he avanzado. Antes yo tosía 18 veces al día, ahora solo estoy tosiendo 3 o 4, he avanzado. Entonces la persona siente que ha avanzado, lleva contabilidad y lleva control de las cosas, pero cuando te arriesgas a amar nunca sabes lo que puede pasar. Nunca sabes qué puede llegar o qué no puede llegar. La gratuidad de la adoración, por ejemplo. Usted sabe lo que es la adoración. Usted, por ejemplo, va a una capilla. ¿Hice mi oración perfecta? No sé.
¿Traté de hacerla bien? Creo que sí. ¿Me distraje? Trato de evitarlo, pero quizás sí. O sea, la adoración me pone frente a mi limitación. Yo no sé exactamente si estoy haciendo bien o si no estoy haciendo bien. Yo no sé eso. Yo no lo sé. Entonces, fíjate, la persona que está en la autopromoción es la persona que precisamente trata de controlar su propio proceso. Y es la persona que también está, en el fondo, solo amándose a sí misma. Es un peligro muy grande. ¿Qué hemos de hacer? Bueno, ¿Dios se vale de la autopromoción? Pues sí, Dios se vale de tantas cosas. Casi todas las conversiones empiezan por una autopromoción. Usted póngase a oír testimonios y verá que casi toda la gente dice: y sentí rabia, o sentí asco, o sentí tristeza, o sentí vergüenza de la situación en la que había caído. Cada vez que una persona da su testimonio y dice: y yo toqué fondo. Cuando la persona dice toqué fondo, ya tú sabes qué fue lo que le sucedió. Que la persona llegó un momento en el que, al mirarse a sí misma, dijo: esto sí es terrible. ¿Está eso en la Biblia? Sí. Hay una parábola que no sé si ustedes la conozcan, se conoce como la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda que ese muchacho, ¿cómo empezó la conversión? Él empezó con una autopromoción. ¿Cuántos jornaleros de mi padre comen en abundancia? En ese momento él se acordó chicharrón. ¿Por qué sabemos que no se acordó de los chicharrones? ¿Sabe por qué? Muchas gracias por regresar al salón, Juan Carlos. Porque si no, nos hubiéramos quedado sin respuesta. Él no extrañaba los chicharrones. ¿Por qué? Porque los judíos no comen chicharrón. Por favor, hay que estar despierto. Entonces él no extrañaba el chicharrón. Y entonces, este hombre, ¿por dónde empezó su conversión? Por la autopromoción. ¿Qué hago yo aquí? Que ni siquiera como cerdo, sino como lo que comen los cerdos. ¿Qué hago yo aquí? O sea que Dios se puede valer de la autopromoción. Pero hay que superarlo. Entonces cerremos esta predicación, esta primera predicación, vamos a cerrarla con los remedios para estos tres elementos. ¿Qué remedio hay con respecto al tema de el club? Con respecto a la promoción, los privilegios, y con respecto a la promoción. ¿Cuál será el camino verdadero? Ya vimos al principio que había un gran criterio. ¿El gran criterio cuál era? La gloria de Dios. Por eso San Ignacio de Loyola, yo estoy citando mucho a San Ignacio de Loyola, eso me preocupa. Bueno, San Ignacio de Loyola decía, su gran lema ¿cuál es? Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Él se dio cuenta que si él no centraba su vida en la mayor gloria de Dios, se iba a quedar atrapado en sí mismo. O sea que el gran remedio, el macro remedio es buscar la gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Ese es el macro remedio. Pero ahora tratemos de descender eso a los tres modelos, a las tres concepciones erróneas que hemos mencionado. Con respecto al club, el remedio nos lo da Jesucristo. Se parece a un tema que tratábamos en el Congreso. El remedio es: ¿qué tienen de bueno los otros? Los que no son como yo, los que no piensan como yo, los que no van con nosotros. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cuál es el bien que hay en ellos? Descubrir, aprender y agradecer a Dios en primer lugar el bien que otros tienen. Eso lo saca uno del club. Jesús le hizo ese ejercicio muchas veces a los discípulos y ustedes ya saben los ejemplos que he mencionado. Acuérdese lo que sucedió con el samaritano, la parábola del buen samaritano. ¿Y esa parábola se la dijo Jesús a los samaritanos? No. ¿Se la dijo a quién? A los judíos. ¿Y los judíos amaban intensamente a los samaritanos?
Los detestaban. O sea que Jesús les estaba haciendo un tratamiento. Les estaba enseñando algo. Aprende a buscar lo bueno fuera de tu círculo, fuera de tu club, fuera de tu movimiento. Es decir, no te quedes, por favor, en Chinácota. Ese es el primer gran remedio. Segundo gran remedio, los privilegios. Los privilegios. También Jesús nos da enseñanza. Si no recibís el reino de los cielos, ¿cómo? Niños, no entraréis en él. No se puede entrar en el reino de los cielos si no es como niño. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los 3 remedios de Cristo contra los privilegios son ser como niños, o sea, la sencillez, luego la humildad y la mansedumbre, y luego el servicio. Es necesario el servicio. Entonces, cultivar la sencillez, cultivar la humildad y el servicio. Esos remedios nos ayudan a salir de la mentalidad de privilegios. Son cosas que tenemos que hacer. Ahora, si ustedes me preguntan más, para llegar a practicar la espiritualidad del servicio es necesario practicar la espiritualidad de la obediencia. Eso lo han demostrado muchos. Es muy difícil vivir el verdadero servicio sin obediencia. Porque cuando usted está practicando servicio sin obediencia, en el fondo usted está haciendo lo que a usted le gusta. Y ahí entonces no terminamos de salir del círculo, del club de los privilegios. ¿Y cuál será el gran remedio con respecto a la autopromoción? El gran remedio con respecto a la autopromoción es el contacto con los más pobres. Aquí llamamos los más pobres, ahora lo vamos a explicar, pero digamos primero el enunciado. El contacto con los más pobres y la adoración, sobre todo la adoración eucarística. La adoración eucarística es bendita para todo. Los actos repetidos de amor. Por algo ese gran doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio, dedicó toda una obra a lo que era adoración eucarística. Por favor, lo que ustedes lean de San Alfonso María de Ligorio sobre adoración eucarística les va a hacer bien toda la vida, toda la vida. Busquen a San Alfonso María de Ligorio y lean sobre adoración eucarística. Él tiene un mes de visitas al Santísimo, que es una cosa extraordinaria, porque a veces uno, empezando por mí, uno es un mediocre y uno no sabe ni qué hacer ni qué decir, y al final lo que hace es mandar un mensaje de texto. Entonces adoración eucarística, pero aprenderla de los santos, sobre todo Alfonso María de Ligorio, eso ayuda muchísimo. Y lo otro es la cercanía con los más pobres. Sobre lo de los más pobres, esa expresión la han utilizado varios. Servimos a los más pobres entre los pobres, buscamos a los más excluidos. Eso es cierto. Pero yo le voy a dar una definición de pobres que me parece muy útil. Me parece que le va a servir. Considere usted que son particularmente pobres para usted aquellos a los que usted sirve y sin embargo descubre su propia impotencia. Cuando usted, al servir con todo su amor, con toda su dedicación, con todo su cariño, con lo mejor de usted, todavía se siente corto, esos son sus pobres. No sé si lo digo de otra manera y a ver si se entiende. Cada uno de nosotros tiene sus pobres. Los pobres míos tal vez no están en este momento en Calcuta, tal vez están en otros sitios. Cada uno tiene sus pobres. ¿Cuáles son mis pobres? Los míos. Aquellas personas a las que yo, sirviendo con todo el amor, con la mejor dedicación, con toda la mejor intención, sin embargo me descubro corto. Es decir, si el servicio te desnuda hasta llevarte a la impotencia, esos son tus pobres. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Que el servicio te desnude hasta llevarte a la impotencia. Porque cuando uno sirve y uno cree que está logrando mucho, uno algo logra. Pero cuando tú crees que estás logrando mucho, ya se empieza a contaminar eso de privilegio, ya se empieza a contaminar eso de club, ya se empieza a contaminar eso de autopromoción. Pero cuando tú sirves y en tu servicio da la impresión de que nada, de que no logras lo que quisieras,
descubres tu impotencia, esos son tus pobres. ¿Quiénes son mis pobres? Mis pobres son aquellos a los que sirviendo con amor me revelan mi impotencia. Tal vez es la mejor manera que encuentro de decirlo. Sugerencia que lo escriba con esas palabras. O sea, cuando termine de comerse les digo. Entonces dice, mis pobres son... Mis pobres son aquellos a los que sirviendo con el mejor amor me siguen revelando mi impotencia. Ahí creo que más o menos quedó redactado. Es que es difícil. Usted se ríe de mí, pero es que no es fácil. Mis pobres son aquellos a los que sirviendo con mi mejor amor me revelan mi impotencia. Somos tus pobres. Y entonces, cuando uno trabaja y tiene mucha recompensa, está bien, pero hay mucho peligro ahí. Muévase otro poquito hacia la frontera. Entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a un predicador? Todos tenemos pobres. Examinemos el caso de un predicador como este servidor de ustedes. Si usted predica y la gente lo quiere mucho, lo aplaude, de una vez lo contratan para el otro año, esos no son sus pobres. Entonces, ¿a dónde tiene que ir uno? Uno tiene que avanzar hasta llegar a la impotencia. Ese ejemplo nos lo dio nuestro fundador, que se llamaba Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo era un predicador extraordinariamente exitoso. Sacerdotes, religiosas, laicos, retiros parroquiales. Él daba retiros parroquiales, increíble. Ahí se recuerda una parroquia en la región de Carcasona. Él daba retiros de Cuaresma ya, increíble este hombre. Y por supuesto, imagínense la santidad de Domingo, un verdadero predicador. La gente lo quería, lo aplaudía, lo celebraba. Y entonces, ¿cuál era la idea de él? La idea de él es, lo de Jesús. Tenemos que irnos a otras ciudades porque para eso he sido enviado. ¿Te acuerdas cuando en Cafarnaún ya querían aplaudirlo y ya querían, aquí pues, ¿qué hacemos? Todo el mundo te busca, le dice Pedro. ¿Y qué responde Cristo? Vámonos a otras ciudades. Entonces, hay que llegar a la impotencia. ¿Y dónde estuvo la impotencia de Cristo? En Jerusalén. En Jerusalén, colgado en la cruz, Él es el que aparentemente no lo puede nada. Ahí es el perfectamente pobre. Y ahí es el perfectamente victorioso. En la cruz. Entonces, dése cuenta que uno tiene que ir a Jerusalén, uno tiene que ir a la cruz, uno tiene que ir a la desnudez. Entonces, Santo Domingo, allá en el sur de Francia, región que había estado plagada de herejía, pero que por obra precisamente de la increíble santidad de este hombre, porque es que era demasiado bueno. Él llegó a transformar toda esa región del sur de Francia. Mucha gente lo quería, lo amaban entrañablemente. ¿Qué dice él? Le dice a uno de sus religiosos: mire, terminemos de organizar algunas cuestiones aquí de la orden y nos vamos donde los cumanos. ¿Quiénes eran los cumanos? Eran tribus bárbaras o semibárbaras que en ese momento poblaban el oriente de la actual Hungría. Eran tribus que parece que estaban conectadas con los mongoles. Acuérdese que una de las grandes entradas de los mongoles en Europa, tal vez la más fuerte, sucedió a comienzos del siglo XIII, en la misma época de Santo Domingo. Entonces el hombre dice, aquí como que ya hay demasiado aplauso, aquí como que ya hay demasiado cariño, aquí como que ya no es. Nos vamos donde los cumanos. Estos que venían eran de la época de Kublai Khan, del descendiente de Gengis Khan. Allá quería ir a evangelizar Santo Domingo. Entonces, ¿dónde descubres tú tus verdaderos pobres? ¿Dónde descubres tú tus verdaderos cumanos? Allí donde descubres tu impotencia, donde descubres tu límite. Y cada uno de nosotros tiene sus pobres. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no pensemos que siempre los pobres tienen que ver con la parte económica. A veces sí, a veces no. La misma Teresa de Calcuta lo decía. Se puede encontrar a Calcuta en Nueva York, que es una de sus frases más agudas. Se puede encontrar a Calcuta en Nueva York. No dijo nada de Atlanta, dijo Nueva York. Entonces, dése cuenta que eso es lo que lo salva a uno de la autopromoción. Porque cuando tú crees que estás en una altura de virtud, ¡oh! ¡Qué altura de virtud! Aquí incluso
Estoy tan alto que me falta oxígeno. Cuando tú crees que estás en esa altura, estás perdido, estás equivocado. Adoración eucarística con la guía de los grandes santos y contacto con mis pobres. O sea que usted tiene sus pobres. ¿Y cuáles son sus pobres? Sus pobres usted los descubre en la ruta del amor que te lleva a la desnudez, a la impotencia. Y eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo y Dios nos lo concede. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.